Bon dia i benvinguts i benvingudes en aquest acte de converses al Col·legi d'Economistes de Catalunya, avui amb la presidenta de l'Autoritat Independiente de Responsabilitat Fiscal, la senyora Cristina Herrero Sánchez. A més, voldríem fer una salutació especial a les autoritats del Departament d'Economia i Hisenda que ens acompanyen el dia d'avui, Marta Espasa, secretària d'Hisenda, Marta Curto, directora general d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica, el senyor Xavier Quadras, director de l'IDESCAT, el senyor Eduard Vilà, director de l'Agència Tributària de Catalunya, exdegans, col·legiats de mèrit. L'AIREF es una institución pública joven. Empezó a funcionar en el año 2014, pero que en pocos años ha construido una reputación de objetividad, independencia y transparencia en su análisis y en su trabajo. Su misión es garantizar el cumplimiento efectivo del principio de estabilidad presupuestaria y la evaluación del gasto público. Nuestra invitada de hoy, Cristina Herrero, fue nombrada presidenta de la AIREF el 3 de marzo de 2020, al principio de la crisis de la COVID. Y fue nombrada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en el Congreso por un plazo de 6 años, aunque desde el 13 de enero del 2020 ya venía asumiendo la función de presidencia de forma interina al haber sido nombrado quien era hasta ese momento su presidente, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Cristina ya formaba parte del equipo directivo de la institución desde su fundación en 2014, ocupando el puesto de directora de la División de Análisis Presupuestario. También ocupó anteriormente distintos cargos en la Intervención General de la Administración del Estado y en la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Nuestra invitada es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, funcionaria en activo del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y en excedencia del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Debo reconocer que para preparar esta presentación no me ha sido nada fácil intentar reflejar algo más que el currículum personal y profesional. Encontrar en la red quién es y cómo es Cristina Herrero como persona ha sido como una misión imposible. Pero si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. O dicho de otra manera, si las cosas no salen como uno quiere, debes tratar de hacerlas por otro medio. Y me permitirán que les explique una breve anécdota. Al no encontrar nada en las redes sobre Cristina Herrero, le envié una invitación a través de LinkedIn sin tener claro si obtendría algún tipo de confirmación. Pero la sorpresa fue que el pasado viernes aceptó esa invitación. A renglón seguido, ni corto ni perezoso, me presenté enviándole un mensaje diciéndole: el próximo martes nos veremos en el Colegio de Economistas, yo voy a hacer la presentación, pero no encuentro nada sobre la persona. Y me respondió amablemente enviándome la presentación que le hizo una periodista, Rosa Sánchez, para que me sirviera de referente. Y este tipo de comportamientos lo que permiten es valorar la calidad humana, en este caso, de Cristina Herrero. Muchas gracias, Cristina. Puedo afirmar, después de también hablar con otros contactos comunes, que Cristina Herrero es una persona discreta, sencilla, humilde y profesional, muy cercana, amiga de sus amigos, con una gran capacidad pedagógica y con un gran respeto intelectual hacia quien tiene enfrente de la mesa. Y como dijo de ella la periodista Rosa Sánchez, sin respeto intelectual no es cierta la capacidad pedagógica. Y por hechos como este, fue galardonada con la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía, premio otorgado por el Consejo General de Economistas, en reconocimiento a su trayectoria profesional y alto perfil técnico, premio que le fue entregado por el presidente del Consejo General de Economistas, nuestro exdecano y buen amigo, Valentí Pich. Asimismo, la Asociación de Periodistas de la Información Económica le otorgó el premio Tintero, que destaca el esfuerzo en las labores informativas del premiado, la mejora de la política de comunicación de la institución y los mensajes claros y frecuentes a los medios. La AIREF tiene interiorizado ese afán por la divulgación y la comunicación, resumida en una palabra: transparencia.
Transparencia para que cale en la sociedad la importancia de la sostenibilidad de las finanzas públicas como garantía de crecimiento económico y de mantenimiento del estado del bienestar. El afán de la transparencia lo comparte todo el equipo de la institución. Como ha manifestado nuestra invitada, la AIREF tiene 3 principios fundamentales: independencia, transparencia y redención de cuentas. Hay que ser independiente y parecerlo, y para ello hay que desnudarse ante los medios de comunicación, afirmó Cristina Herrero en el acto de entrega del Premio Tintero, porque la independencia de la AIREF es real y no teórica. AIREF no es un organismo regulador, no es un servicio de estudios y no es un generador de opinión. AIREF es un supervisor. Su ámbito de actuación se circunscribe al ámbito objetivo de los datos y los análisis acompañados de metodologías para que puedan ser replicadas y discrepar de ello. La AIREF se ha consolidado como un organismo tranquilo, independiente, creíble y transparente. Pero lo más importante no es lo que yo pueda explicar, sino lo que Cristina Herrero nos pueda transmitir a través de esta conversación. No obstante, me van a permitir que les explique, como es habitual, la estructura de este acto. A continuación, tendremos la conversación entre la presidenta de la AIREF y nuestro decano, que tendrá una duración aproximada de 40 minutos. Posteriormente, las personas de la fila cero que presentaré posteriormente realizarán una pregunta a la presidenta de la AIREF y ese plazo, en un plazo de unos 30 minutos. Y finalmente daremos paso a las preguntas del público, tanto presencial como virtual, en un espacio temporal de 20 minutos. Recordar que les han sido entregados una hoja para poder presentar una pregunta por escrito a los presentes en la sala. Los que nos están escuchando online a través del chat del programa podrán también plantear las consultas y solicitar la máxima brevedad y concesión posible en las preguntas. Así pues, sin más dilación, paso la palabra al decano del Colegio de Economistas, Carles Puig de Travi, para que inicie el diálogo con la presidenta de l'AIREF. Gràcies. Moltes gràcies, Jaume. Benvinguts a tots i a totes a aquest un altre dia que fem converses amb una personalitat. Cristina, un placer que estés con nosotros y un honor deciros a todos los que estáis aquí y es un honor, de hecho ha estado firmando el libro de honor del colegio, porque es un honor que estés aquí hoy con nosotros, primero por lo que representas, que es presidenta de una institución importante para lo que es el Estado. Luego también, lo ha dicho Jaume, porque eres una persona que ha sido merecedora de una distinción importante del Consejo General, que yo estuve contigo y tengo tu discurso, y aprovecho porque le dieron la Gran Cruz al Mérito de la Economía del Consejo General y quería decirlo porque en ese momento cogí a Cristina y la enredé para que viniese al Colegio de Economistas de Cataluña. Y la verdad que cuando haces una invitación ves enseguida la reacción de la persona, ¿no? Y la reacción fue, que ya lo sabes, dijo enseguida que vendría y que estaría encantada de venir porque ella está acostumbrada sobre todo al consejo, ha ido veces y a los colegios de economistas porque ella comparte nuestra profesión, ¿no? Entonces también yo creo que es un honor para nosotros y sobre todo porque personas como tú lo que hacen es prestigiar a la profesión de los economistas, ¿no? Y esto es importante para todos nosotros y en esto te queríamos agradecer por la labor que haces con economistas. Yo siempre pienso en el gobierno del Estado hay 6 economistas como ministros, igual si fuesen más, igual las cosas irían mejor, ¿no? De los 23 o 24 que hay ministro y esto pues hemos de luchar para nuestra institución, ¿no? Un poco para que sepas, Cristina, lo que somos en el colegio. Nosotros tenemos el ámbito de lo que sería toda la comunidad autónoma, o sea, esta es nuestra sede central, pero tenemos sede en Tarragona, Lleida y Girona. Somos un poco menos de 8.000 economistas que estamos colegiados y unas 1.500 empresas de economistas, principalmente la mayoría son profesionales, ¿no?
Y entonces, como tú sabes, los economistas tocamos muchos palos, es una cosa muy transversal, aunque somos una carrera joven que tiene 70 años, pues estamos muy metidos en lo que sería la sociedad y tocamos todos los palos, tocamos tanto temas sociales como temas de infraestructuras, de vivienda, de turismo, evidentemente las prácticas profesionales que son las normales, que son fiscal, contabilidad, auditoría, etcétera, ¿no? Y en el colegio, para poder abarcar todas estas cosas, pues tenemos 25 comisiones que funcionan normalmente. Bueno, y ahora vamos a, si te parece, pues a que nos digas cosas. Y entonces vamos a empezar con lo que venimos todos a oír. La primera es un poco el AIREP, que lo ha dicho bien Jaume, que es una institución joven, pero la mayoría, muchas de Europa también son por la misma fecha, Francia, Italia, otras, Holanda, bueno, Países Bajos es la más antigua, pero yo creo y más o menos la estructura de la AIREP, excepto Países Bajos, que es un poco más grande, la vuestra es a nivel de personas, igual que Francia y Alemania en número, no creo que haya. Entonces, explícanos un poco qué es la AIREP, lo que representa y el trabajo que hacéis. Pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Cómo no iba a decir que sí inmediatamente a participar en un foro en los consejos. Los colegios de economistas me tratan siempre fenomenal y para mí es el foro de discusión natural. De hecho, ya venís, ya veis, no traigo ni un papel, vengo como si estuviera hablando pues eso, ¿no? Entre colegas, entre amigos. Y yo diría, me ha gustado muchísimo la presentación que me ha hecho Jaume. Yo te mandé lo que me había dicho Rosa Sánchez, o desde luego lo que pueda opinar Valentín, porque me resulta muy difícil definirme como persona. Me decía, dime algo de algo más personal, ¿no? Y entonces en ese aspecto pensé que mejor, ¿no? A lo mejor lo que pudiera verse por personas que me conocen. Pero sobre todo me ha gustado muchas cosas de las que has dicho de la AIREF. Yo diría, fíjate, por empezar, que AIREF es una institución abierta al mundo y una institución cosmopolita. Le decía el otro día a la nueva promoción de técnicos comerciales del Estado. Abierta al mundo, AIREF tiene que tener ojos y oídos continuamente, y en ese sentido para mí es muy enriquecedor participar en foros como este. Aquí básicamente lo que voy a hacer es hablar yo. En otros foros a lo mejor pues puedo escuchar también lo que vosotros opináis, pero me sirve incluso las preguntas que me hacéis, porque yo luego vuelvo a AIREF y digo, oye, me han preguntado por esto, a la gente le está preocupando esto, a lo mejor tenemos que profundizar más. Entonces, para AIREF es fundamental pulsar en todos los ámbitos, pero especialmente en ámbitos de personas con conocimiento en la materia, dónde están las preocupaciones, hacia dónde podríamos ir, en qué tenemos que profundizar. Y en ese sentido no tiene ningún mérito que te dijera casi a la primera. Hubiera sido pecado hacer cualquier otra cosa. Y es una institución cosmopolita porque nosotros nos nutrimos de personal de todos los ámbitos relacionados, eso sí, claro, con el mundo de la economía. Tenemos gente de los cuerpos de interventores y auditores del Estado, interventores de la Seguridad Social, técnicos comerciales del Estado, estadísticos facultativos, personal del Banco de España. Y ahora hemos conseguido que nos permitan abrir plazas a cuerpos que no sean de la administración del Estado, con lo cual tenemos personal de algún ámbito autonómico, tenemos personal de universidades y hasta hemos conseguido alguna plaza que no se requiera ser funcionario. Y eso es fundamental en el mundo de la evaluación, pero es porque AIREF tiene que empaparse de distintas visiones y yo creo que ese es uno de sus éxitos. Respecto a qué es AIREF, poco me deja ya para añadir Jaume, pero me gustaría incidir en las dos funciones principales que tenemos. Efectivamente, la AIREF nace muy vinculada a lo que es la crisis financiera del 2008 y la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y entonces formamos parte de esas instituciones fiscales independientes que tú has citado y que somos las instituciones fiscales de segunda generación, que se llaman, y que nacemos en ese contexto en el que se ha puesto de manifiesto
que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha fallado. Y que sobre todo lo que es el brazo preventivo, que tenía que generar espacios fiscales y lograr o garantizar una posición de las finanzas públicas saneada, pues resulta que la crisis demostró que eso no era así. ¿Por qué? Porque en poco tiempo se produjo un deterioro brusco de la situación en términos de déficit y en términos de deuda, de forma particularmente acusada en el caso de España, donde en el año 2012 llegamos a tener un déficit superior al 12% y una deuda que enseguida se colocó por encima del 100% cuando veníamos de un ratio del 35%, ¿no? Entonces, en ese contexto nacen instituciones fiscales independientes como AIREF. Y por eso nuestra función principal en origen era la supervisión fiscal, pero además una supervisión fiscal en sentido estricto. Es entonces cuando estábamos con los hombres de negro y todas esas cosas que vivimos, ¿no? Y entonces era una supervisión fiscal en sentido estricto y que tenía una orientación clara que yo creo que nos singulariza respecto a otras instituciones que en un primer momento se pensó, bueno, vienen a replicar lo que ya están haciendo otras instituciones. Y nuestro punto diferencial es que nuestra actividad siempre es ex ante. Es decir, nosotros nacemos al hilo de este fallo del brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y por lo tanto nuestra supervisión es preventiva. Lo que tenemos que decir es, oiga, hay riesgo de que se van a incumplir las reglas fiscales y por lo tanto tienen que adoptarse medidas. En ese sentido, nosotros no confirmamos ni analizamos lo que ya se ha cerrado, como pueden hacer, por ejemplo, los órganos de control externo o como puedan hacer las intervenciones generales, sino que nosotros, lo que ellos dicen, nos sirve de base para revisar nuestras previsiones a futuro, pero nuestra función siempre es preventiva y ex ante. Así nacimos, pero antes de entrar en la otra función, la de evaluación, en el tema de la supervisión hemos ido evolucionando. Y efectivamente, con la mirada puesta en esas instituciones fiscales independientes del mundo anglosajón, has citado la de Holanda o Reino Unido o la de Estados Unidos, lo que yo creo que hemos conseguido es convertirnos, me vais a permitir, en cierto referente en lo que es el debate fiscal. ¿Cómo? Pues poniendo datos y análisis objetivos independientes sobre la mesa. Es otra forma de hacer supervisión. ¿Por qué? Porque yo creo que esos análisis y esos datos permiten a las administraciones públicas y a los gobiernos ajustar sus escenarios y sus previsiones macroeconómicas y fiscales. Una de las razones de ser de las IFIs es romper el sesgo que tienen los gobiernos hacia el cortoplacismo y hacia la deuda pública como forma de financiación del déficit. Y también yo creo que con eso favorecemos la supervisión que tienen que hacer personas cualificadas, el mundo analista y también los ciudadanos en general respecto a la actuación del gobierno. Y en ese sentido yo creo gobierno de todos los niveles. AIREF tiene competencia sobre todos los niveles de las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque es fundamental romper la simetría informativa que tienen las administraciones públicas. Y entonces en ese aspecto yo diría que la supervisión fiscal ha evolucionado en alguna dirección. Primero, hemos incorporado, una vez superada ese primer momento de la crisis financiera, hemos incorporado a la supervisión fiscal una orientación de medio plazo. De manera que a pesar de que nuestros informes siempre tienen que versar sobre el cumplimiento de unos objetivos anuales, hemos empezado a incluir escenarios a medio plazo, a 4 años. ¿Por qué? Porque si estamos todo el día recomendando a los gobiernos, tanto en el ámbito central como en el ámbito autonómico y local, que hay que planificar y tener una visión de medio plazo, pues AIREF lo que pretende es decir, mira, es posible, te doy mi escenario a medio plazo. Siguiente reto, lo vamos a hacer para las comunidades autónomas, pero ahí necesitamos contárselo primero a las comunidades autónomas, nuestras proyecciones tanto macroeconómicas como nuestras proyecciones fiscales, y esa orientación de medio plazo está ya incorporada. Orientación de largo plazo. El fin último del AIREF es lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas y eso obliga a hablar de medio y largo plazo. Entonces ahí, no sé si conocéis, hemos sacado una opinión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, donde se incorpora, ha sido lo más mediático, la reforma del sistema de pensiones, pero que realmente lo que hacemos es aislar el reto que el envejecimiento supone en las cuentas públicas. Para ello hemos hecho un escenario macroeconómico y fiscal completo,
Hemos hecho unas proyecciones del gasto más afectado por el envejecimiento, como puede ser sanidad, cuidados de larga duración y pensiones, y lo hemos hecho por varios motivos. Primero, porque teníamos que ilustrar la vulnerabilidad de las finanzas públicas, no solamente en el medio plazo, sino la presión alcista que en términos de deuda supone el envejecimiento de la población. Y segundo, porque el nuevo marco de reglas fiscales nos va a obligar a tener un escenario base, es decir, un escenario a políticas constantes, sobre el que luego ver qué ajustes tenemos que hacer para colocar la deuda en una senda descendente. En los 10 años posteriores a la terminación de un plan que tendrá 4 o 7, y estamos hablando de 14 o 17 años vista. Con lo cual es necesario partir de ese escenario base. Y luego, eso sí, pues fíjate, si no sabemos lo que va a pasar dentro de 3 meses, pues fíjate, hacer una proyección a 2070, pues ahí lo que AIREF tiene que hacer es publicar toda la metodología que hay detrás, todos los supuestos que hay detrás, presentar escenarios alternativos, que los presentamos, y presentar un análisis de sensibilidad de qué pasaría por cada punto, por cada décima que me equivoque en mis supuestos, cuál sería el resultado en términos finales. Hay 4 documentos metodológicos: proyecciones demográficas, proyecciones de impuestos, proyecciones del gasto en desempleo, sanidad, cuidados de larga duración, educación, y alguno más que ahora mismo no me acuerdo: demografía, ingresos, gastos, y me queda impacto de la reforma de pensiones, con cuáles son los supuestos que hay detrás. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Jaume, o sea, lo que se trata es de que se pueda discrepar de AIREF y de que se pueda reproducir los cálculos de AIREF. Eso es la parte de la supervisión. Y ahora ya tenemos una nueva función, que es la de evaluación, que también ha venido de la mano del impulso europeo. Primero, se compromete en la actualización del programa de estabilidad 2017-2020, que se va a realizar un spending review en 3 fases. Eso es a resultas de una recomendación que nos había hecho la Comisión Europea a España y a otros países. Y ahora el refuerzo y la creación de una división de evaluación ha venido de la mano del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo componente 29 establece que el Spending Review va a tener carácter permanente y que AIREF va a tener una división encargada de evaluar. Aunque he de decir que nuestras principales clientas son las comunidades autónomas. Tenemos a 10 comunidades autónomas que están en alguna fase de este momento de evaluación. Por lo tanto, y en conclusión, yo diría que la AIREF es una institución que evoluciona, que se va adaptando a las necesidades sin perder, por supuesto, nuestra orientación de supervisor fiscal, se va orientando a las necesidades, a las demandas y a la coyuntura y a la situación económica. Fíjate, con lo que llevamos vivido hemos tenido que adaptarnos, pero que efectivamente siempre tiene detrás los principios de independencia, transparencia y rendición de cuentas. Pero a mí no me gusta, y con esto termino, esta asociación que se hace y que se dice, no, la AIREF tiene que ser transparente y la AIREF tiene que rendir cuentas porque podría haber un problema de legitimidad en su actuación. Eso no es así. Problemas de legitimidad en la actuación de la AIREF no hay ninguna. El hecho de que un organismo supervisor como la AIREF no salga directamente de las urnas no supone un problema de legitimidad. Tampoco todos los miembros del gobierno salen directamente de las urnas. Hay quien no va en las listas y no creo yo que eso invalide a ningún ministro, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Nosotros no salimos elegidos en las urnas, pero nosotros nos regulamos por una ley orgánica, de manera que la mayoría absoluta del Congreso, que sí que son elegidos democráticamente, nos ha dicho qué tenemos que hacer y cómo. Es una ley que nos dice qué informes podemos hacer y no podemos hacer ningún otro. Y nos dice que nuestros informes están sometidos al principio de cumplir o explicar. Nosotros no exigimos a las administraciones públicas que hagan eso. Es que la ley orgánica dice que las administraciones públicas tienen que o bien cumplir las recomendaciones de AIREF o explicarlas. Por lo tanto, las exigencias de transparencia y rendición de cuentas van porque están en el ADN de cualquier institución, desde luego dada la responsabilidad de una institución fiscal independiente, pero no menos transparencia o menos
rendición de cuentas que debe tener el supervisado. Quiero decir, o sea, el supervisor tiene que ser transparente y tiene que rendir cuentas, faltaría más. La primera comprometida con eso, por eso publicamos metodologías, por eso nos sometemos a auditorías externas independientes. Ahora estamos trabajando con la Comisión y hemos pedido que se nos evalúe desde el ámbito internacional. El Consejo de Transparencia dijo en el 2022 que éramos la institución supervisora y reguladora, evaluó a todos supervisores reguladores, desde el Banco de España hasta la CNMC, la CNMV, el Consejo de Seguridad Nuclear, y dijo que la AIREF era la institución más transparente. Yo tengo que comparecer en el Congreso, pero a veces cuando no me llaman y considero que deben ser informados de algo, lo pido. Por ejemplo, con la actualización del programa de estabilidad, o sea, que eso vaya por delante. Pero no creo que en el origen de eso haya una falta de legitimidad, sino de un ejercicio sano, democrático y responsable que debe afectar tanto al supervisor como al supervisado. También tienes un consejo asesor importante, que he visto los nombres, que tienes allá un equipo bueno, ¿eh? Mira, el consejo asesor siempre ha sido fundamental, tanto el que hay ahora como el que hubo en su momento, y en ese aspecto no puedo estar más contenta que ver a Jordi Caballé, que nos echó una mano extraordinaria en los primeros años de AIREF, donde estábamos todos, bueno, como Antonio Machado, ¿no? No hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Y en ese aspecto el asesoramiento técnico, el asesoramiento estratégico de personas, fíjate que yo no tengo que decir nada de la formación profesional, que bueno, pues viendo a Jordi os podéis imaginar la calidad técnica de la gente que ahí estaba, pero yo creo que sobre todo nos aportaron sensatez, que parece una cosa, pero es muy importante, y el pulso de cómo desde fuera del AIREF se percibían los distintos pasos que íbamos dando. Ese consejo asesor, nosotros a los 3 años les damos la oportunidad de que no quieran renovar, porque realmente no es una actividad rentable, y tuvimos la suerte que el primer consejo renovó, y lo que hacemos es que, bueno, pues igual que el nombramiento del presidente no es renovable, pues así esa misma filosofía seguimos con el consejo asesor, con lo cual excelente el actual consejo asesor, no tengo más que palabras de agradecimiento. Cualquier metodología, cualquier documento técnico, cualquier evaluación que vamos a hacer, lo sometemos a consideración de ellos, y desde luego toda mi gratitud, además como estuve desde el principio, al consejo asesor anterior. No es un lujo que gente tan preparada les llames y como yo con tu invitación, podéis participar, os hacemos trabajar, y que gente de esa responsabilidad, de ese trabajo, de esa calidad, nos diga que sí. Tienes un nivel bueno en tu consejo asesor. Vamos a entrar un poco en una noticia reciente, que esta mañana el Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer el dato adelantado del IPC del mes de mayo. El IPC general se sitúa en 3,2, 4,1 era el mes anterior, y la inflación subyacente en 6,1, 6,6 el mes anterior. Estos datos son mejores que en abril. La moderación es bueno, pero tenemos inflación alta. ¿No? Entonces, siempre desde el Colegio de Economistas hemos dicho que hay que aquí combinar medidas estructurales con medidas también más coyunturales para luchar contra este tema. Las estructurales, que hay que cambiar muchas cosas, sobre todo del modelo productivo, y impulsar la productividad, ¿no? ¿Qué medidas crees que, bueno, cómo interpretas el dato? Si está de acuerdo con vuestras previsiones, y qué se ha de hacer para seguir luchando contra esta inflación y poder irla reduciendo, y los tipos de interés, que ya estamos bien, o hay que seguir aumentando. Respecto al dato, bueno, nosotros ahí nuestra previsión de inflación para el 2023 es del 4%. Y nuestra previsión de inflación subyacente me parece recordar que está en torno al 5,7%. En ese aspecto sí que es verdad que cuando hacemos un análisis de nuestras previsiones, pues tenemos que tener en cuenta también efectos base,
que pueden estar afectando y que pueden determinar que un mes parece que a lo mejor es muy bueno y al siguiente a lo mejor es muy malo, ¿no? Entonces tenemos que corregirlo de todos esos efectos. Pero qué duda cabe que nuestras previsiones de inflación, sobre todo, claro, la moderación del precio de las materias primas energéticas nos ha permitido, entre otras cosas, tener unas previsiones de crecimiento para el 2023 mejores de las que teníamos. No sé si luego a lo mejor podemos entrar un poquito más en detalle en esas previsiones macro y fiscales, ¿no? Pero entonces esa es un poco nuestra previsión, 4% de inflación para el año y la inflación subyacente en torno al 5,7%, me parece recordar. Pero lo cierto es que a pesar de esa moderación de la inflación y esa moderación de los precios de las materias primas energéticas, incluso las materias primas energéticas están en unos niveles de precios superiores a las que teníamos antes del inicio de todo esto, con lo cual no lancemos en ese sentido las campanas al vuelo. Sí nos ha permitido a lo mejor superar los escenarios más adversos, pero es un problema que sigue ahí. De hecho, nosotros para el 2023 hemos revisado al alza la previsión de crecimiento económico, pero lo hemos revisado a la baja en el 2024. Y lo hemos revisado a la baja en el 2024 fundamentalmente por la persistencia de la inflación subyacente, que previsiblemente llevará a un aumento de los tipos de interés y eso está deteriorando el ciclo financiero. Y ya hay indicios de que eso es así. De hecho, la demanda de préstamos por parte de las empresas y los hogares está disminuyendo y los requisitos para acceder a la financiación se están endureciendo. Nuestras estimaciones es que eso se trasladará con mayor intensidad en la segunda mitad del año 2023 y en el 2024. Respecto a la inflación, entonces, para los próximos años, nosotros nos hemos pronunciado en todo el programa de estabilidad hasta el 2026, es que bueno, se irá progresivamente corrigiendo esa situación y de manera que en el 2026 sí que la situamos en el entorno del 2%. Y aquí sí que es verdad que, claro, el endurecimiento de estas condiciones financieras y cómo afecta eso a lo que es la evolución de la demanda, unido a que ya han aflojado las tensiones sobre los cuellos de botella y la escasez de suministros, pues hace que haya un efecto positivo en cuanto a que baje la inflación en los próximos años. Por contra, nosotros llevamos en el 2023 incorporada un aumento en las demandas salariales y de hecho prevemos un incremento de los salarios ligeramente por encima de la inflación y eso presionará, claro, evidentemente en sentido contrario. Respecto a qué medidas habría que hacer, me remito a Jaume, que ha dicho que nosotros no somos reguladores, ni generadores de opinión, ni servicio de estudios, sino supervisores. Y en ese sentido nos cuidamos muy mucho de decir qué es lo que habría que hacer, pero sí puedo decir algo. Y es que... bueno, recomendaciones sí que dais. Sí, sí, pero son recomendaciones del tipo hágase algo y esa sí la voy a decir. Sí. ¿Cuál sería la recomendación de AIREF? Que además es la de la comisión, que las medidas tienen que ser muy, muy, muy focalizadas y en ese sentido todo aquello que vaya por la vía de los precios pues es más distorsionador en cuanto a la señal que mandan los precios y en cuanto también a este carácter focalizado que aquellos que van vía renta a determinadas empresas o colectivos. Eso yo creo que es algo generalizado. Aún así, en este intento de AIREF, como os decía, de poner herramientas, pues sí que dijimos, bueno, incluso cuando se va por la vía del precio, es posible hacer diferenciaciones teniendo en cuenta, evidentemente, la estructura de consumo de las distintas decilas de renta. Y en ese aspecto hemos puesto un simulador donde hay una cantidad de bienes tremendo con la encuesta de presupuestos familiares y lo que hemos hecho es ver que pasaría una reducción de un punto en el IVA de determinados productos y te permite hacer combinaciones. Y ahí se ve que la focalización depende en gran medida de que entonces, aun cuando no sería lo ideal ir por la vía del precio, si se recurre a ello, pues sí que hay posibilidades de ser algo más focalizado. Pero lo cierto es que la Comisión Europea nos acaba de hacer una recomendación y lo que nos ha dicho es que quitemos las medidas ya de la crisis para atender a los efectos de la crisis energética, que tendríamos que detallar
sobre qué supuestos de evolución de precios se justifica el mantenimiento de alguna de esas medidas, y desde luego nos ha limitado el crecimiento ya del gasto para el año que viene, limitación del gasto neto de medidas de ingreso. En ese sentido, el cumplir con las recomendaciones de la Comisión, tanto en la del 2023 como la del 2024, está muy supeditada a qué ocurra con el mantenimiento de las medidas. Para el 2024, lo que ha dicho la Comisión es que el gasto primario neto de medidas de ingresos no puede exceder del 2,6%. Bien, eso según nuestros cálculos se cumpliría siempre y cuando se produzca la eliminación de las medidas de rebaja fiscal sobre el IVA y impuestos especiales que tienen vigencia o bien hasta junio o bien hasta 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque eso te da un margen adicional para el 2024, donde ya no habría esas medidas de reducción de la recaudación. Si eso no fuera así, tendríamos problemas para cumplir con la recomendación. Y lo que nos ha dicho la Comisión, también ha recordado que este año no va a haber apertura de PDEs, de procedimientos de déficit excesivo, pero que en la primavera del 2024 sí puede haberlos, en función de lo que haya pasado en el 2023. Por lo tanto, la recomendación de AIREF iría un poco en línea de la Comisión, es ir abandonando las medidas, si es necesario mantener alguna, sobre qué supuestos de evolución de precios y muy focalizadas a determinados colectivos vulnerables o a determinadas empresas, y ojo que nos puede poner un problema con el cumplimiento de la recomendación que nos van a examinar en la primavera del 2024. Muy bien. Y ahora vamos a ver, ayer hubo un anuncio, un poco de que elecciones, ¿no? Como vosotros habéis hecho el informe de actualización del programa de estabilidad, el AP 2023-2026, es lo que hay ahora. ¿Cómo afecta este nuevo escenario? ¿Qué crees que puede impactar en estabilidad, en nuestra estabilidad de nuestras instituciones, estas elecciones, y qué impacto? Y te pueden hacer caso, que tú siempre dices que hay que planificar, igual en una legislatura había que poner una planificación a 4 años, ¿te van a hacer caso los nuevos, el nuevo gobierno que salga próximamente? Pues mira, eso ya no lo sé, pero bueno, nosotros Bueno, insistiremos como la lluvia que va calando y al final pues acaba haciendo un agujerito por donde entra, ¿no? Actualización del programa de estabilidad, y ahora ya te comento un poco cómo lo veo a futuro. Mira, yo en la actualización del programa de estabilidad, que claro, todo el mundo me decía cuando yo decía, no, sigue sin ser una auténtica planificación de medio plazo. Y me decían, bueno, es que es un gobierno que no se va a comprometer a lo que va a pasar en el 2024. Pero a mí me pareció que aun en estas circunstancias el programa de estabilidad fue una oportunidad perdida. ¿Por qué? Porque el año 2023 es un año de tránsito hacia muchas cosas, pero entre otras hacia un nuevo marco de reglas fiscales europeo. Y entonces yo creo que lo que debería haberse hecho en ese programa de estabilidad es haber hecho cálculos y haber dicho la aplicación del marco fiscal europeo a partir del 2024, que estaba dentro de la vigencia del programa de estabilidad, va a suponer esto. No es que yo me esté comprometiendo, no me puedo comprometer, no sé si voy a estar, pero ya sea yo o ya sea otro gobierno, estos señores es lo que vamos a tener que hacer. ¿Dónde entra la discrecionalidad de cada gobierno? Pues en la combinación de ingresos y gastos que haga para conseguir eso. Bien, ¿nosotros qué hicimos? Pues resulta que la Comisión había sacado unas orientaciones. Y esas orientaciones lo que decían es que debería tenerse en cuenta, sin que fuera obligatorio, era una orientación, a la hora de elaborar la actualización del programa de estabilidad. Y lo que decía es que el déficit se tenía que situar por debajo del 3% y que la senda de deuda se tenía que colocar en una dinámica gradual y continuamente descendente. También la Comisión
que es gradual y que es continuamente. O sea, que ahí hace esas orientaciones y entonces entiendo que el gobierno entendía o habrá entendido que... Pero en general se entiende, ¿eh? Gradual. Bueno, en general dice que no las subas. No, pero fíjate, claro, el programa de estabilidad la baja, Sí. el ratio de deuda. Cumplido. A nosotros nos Claro, parecía que no. que no. ¿Por qué nos parecía que no? Porque el marco fiscal lo que te dice es que la senda de deuda tiene que ser descendente en los 10 años siguientes a la terminación del plan. Y entonces a nosotros ese continuamente, nos parece que continuamente no son 4 años. Uno parece que está hablando de algo más. Y entonces lo que hicimos fue aplicar ya al programa de estabilidad lo que serán los criterios de la comisión, de estos planes a 4 años, que coincidía además con la vigencia del programa de estabilidad, y para ver si eso colocaba a la deuda en una senda continuamente descendente. Y lo que nos salió es que no. Nos salió que no, ni en el escenario del gobierno, que era más favorable que el nuestro. Ellos acaban en el 2026 con un déficit del 2,5. Las previsiones de AIREF es que en ausencia de medidas nos estancamos en el 3. Y por lo tanto, con nuestro escenario base de la opinión de sostenibilidad a largo plazo, que para eso valía, vimos qué ajuste tendríamos que hacer. Y entonces nos salía que en nuestro escenario base era necesario hacer un ajuste anual de 0,46 puntos de PIB, y eso nos permitía en 15 años rebajar 24 puntos de deuda. Pero incluso en el escenario del gobierno, que era más favorable, podríamos decir, porque ellos acababan en el 2,5, tampoco era suficiente para situar la deuda en una senda continuamente descendente. Y sería necesario, si tuviera razón las previsiones del gobierno, un ajuste adicional de 0,3 puntos anuales. ¿Por qué? Porque a finales de la década de los 20 entra de lleno la presión demográfica y eso provoca una dinámica ascendente del ratio de deuda. Entonces nosotros lo que dijimos fue: no se comprometa usted, no sabe qué medidas de ingreso va a poder tomar, no, las de gasto, pero sí o sí va a haber que cumplir con eso. Y yo me parece que hubiera sido un ejercicio en ese aspecto de responsabilidad, ya no para el gobierno que se va, sino para el que pueda entrar, sean ellos o sean otros. Y eso es lo que yo creo que tienen que tener en cuenta. Ya contestándote a tu otra pregunta, cualquier gobierno que entre o salga, que ese es el panorama que tiene a partir del año que viene. Lo mismo para las comunidades autónomas, en el sentido que una cosa en la que no hemos trabajado y que nosotros hemos dicho que había que trabajar era ver cómo declinábamos ese compromiso europeo a nivel subnacional. Y será necesario, yo creo, que las comunidades autónomas tengan también un escenario base. Y de ahí nuestra intención de hacer este escenario por lo menos a 4 años, que queremos debatir con las comunidades autónomas. Porque ahora, ¿qué panorama se nos abre? El gobierno, antes del Ministerio de Hacienda, tiene que presentar una propuesta de reparto de objetivos, porque en el 2024 ya hay reglas, ¿eh? Eso no, que no se nos pierda de vista. En el 24 ya hay reglas, con lo cual la comisión ya nos va a valorar el cumplimiento de un determinado compromiso, un determinado objetivo. Bien, pues tenían que llevar, previa votación del Consejo de Política Fiscal y Financiera y Comisión Nacional de la Administración Local, una propuesta de reparto de objetivos, que pudiera ser a lo mejor por la composición, que a lo mejor se hubiera aprobado o no se hubiera aprobado, pero existía la posibilidad de ese trámite. Se han disuelto las Cortes. Ya no existe la posibilidad de llevar al Parlamento una propuesta de objetivos. Y aquí ya estoy reflexionando en alto porque no tengo la solución. No. Porque así como la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera contempla que si no se aprueba ese reparto de objetivos, tiene el plazo de 1 mes para volver a presentarlo, ya no sé luego qué pasaría, no hay nada previsto de qué ocurre si, por ejemplo, estamos en un proceso electoral y no hay Cortes donde llevar la propuesta de objetivos. Ante eso, ¿qué van a hacer las comunidades autónomas? Porque entiendo que las comunidades autónomas sí podrán
en septiembre, a lo mejor tener un presupuesto, aunque lo presenten a lo mejor unos meses después. ¿Con qué objetivo? No sabemos cómo declinar o no tenemos un procedimiento reglado de cómo declinar el objetivo que sí nos van a exigir a nivel país entre los distintos niveles de la administración. Y no olvidemos que las administraciones territoriales, refiriéndome a esta regla que nos han puesto, que también hay que cumplir, de crecimiento del 2,6%, gestionan una parte importantísima del gasto público en España. Por lo tanto, el otro día hablando con alguna comunidad me decía, tenemos que saber qué hacer. ¿Qué supongo que tendremos que hacer? Pues para eso hay unos órganos de coordinación que muchas veces tienen una actuación más pro forma que real de coordinación, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de la Administración Local. Habrá que alcanzar un compromiso probablemente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de que habrá unos objetivos que probablemente legalmente no lo sean, serán tasas de referencia, pero puede haber un compromiso de cumplimiento y de aplicación de sanciones o de medidas correctivas en caso de incumplimiento. No lo sé, porque el panorama, que ya era complejo porque realmente no hay todavía un marco aprobado de reglas fiscales a nivel europeo. Sabéis que hay una propuesta legislativa de la Comisión que probablemente se apruebe a finales de año. No se ha avanzado en declinar ese marco fiscal europeo a nivel nacional. Nosotros pensábamos pronunciarnos, fíjate, porque nosotros tenemos que informar el reparto horizontal de objetivos entre comunidades autónomas y pensábamos incorporar ya el espíritu del marco fiscal europeo para declinar, aunque no tenemos competencias en el reparto vertical, pero para ver cómo podría declinarse y qué implicaciones tendría a nivel nacional. Pero ahora, si no hay objetivos, no hay informe tampoco del AIREF. No sé si sacaremos a lo mejor una opinión. Al final estamos haciendo más cosas por la vía de la opinión que del informe en este momento de suspensión. Con lo cual, yo creo que es un momento muy incierto en el ámbito europeo y desde luego ahora también muy incierto en el ámbito nacional. Desde luego, yo creo que es un buen momento, hay que aprovechar también la oportunidad para que los nuevos gobiernos que salgan de las urnas hagan un compromiso fiscal a 4 años. Probablemente no podrán detallar la medida concreta, dependerá también de los apoyos que tengan, de la evolución de cada momento, pero sí podrá decir cuáles son sus grandes orientaciones de política fiscal y cuándo intervendría con medidas de ingresos y gastos en caso de que se produzca determinadas desviaciones. Ese compromiso yo creo que sería un buen ejercicio de rendición de cuentas. Sí, claro. Esto es lo que voy a hacer y esto es lo que voy haciendo. No quiere decir que el plan sea inamovible, por supuesto te puedes ir adaptando y eso se explica y ya está. Y ahora tenemos la incertidumbre nacional. En ese sentido, yo recomendaría que este escenario que hizo la AIREF cuando se pronunció sobre la actualización del programa de estabilidad, con este ejercicio de hacia dónde nos llevaría el marco fiscal europeo, sea tenido en cuenta para cualquier gobierno que entre después de las elecciones, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de las comunidades autónomas y probablemente las mayores entidades locales que deberían participar en algunos casos un poco de la supervisión de las comunidades Yo creo autónomas. que las recomendaciones del AIREF pues hay que tener muchas en cuenta. Tú has dicho muchas veces que el AIREF tiene también una labor pedagógica, que esto es importante y lo estamos viendo. Totalmente. Y yo creo que los políticos tendrían que también ver todos los informes que hacéis y las opiniones y recomendaciones que hacéis. ¿Cómo vamos de tiempo? Te lo iba a decir, para Porque que podamos cumplir el horario, ya he acabado yo. daríamos paso a las preguntas de ¿Sí? la fila Ya cero. sabes que me cortan siempre y aún más implacable, y entonces yo le hago caso, le hago Llevamos caso tú unos mismo, Jaume. 4 minutos de retraso. Esperemos que podamos hacer las preguntas de fila cero y luego abrir también el Muy turno de preguntas al público. Que debo decir, por error personal, habitualmente entregamos una hoja para que las personas asistentes puedan plantear la pregunta por escrito, pero hoy me dicen que las preguntas se podrán hacer el micrófono en mano, es decir, que no hace falta escribir absolutamente nada. El primer
La primera persona que hará la pregunta es el señor Albert Carreras de Odriozola, economista, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, colegiado de mérito y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Cataluña. Albert. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina, por estar aquí. Vivimos juntos momentos de gran tensión y tengo un recuerdo fantástico de tu capacidad, de tu buen orden mental y de tu capacidad, pues eso, de sistematizar los problemas y tratarlos adecuadamente. Y yo creo que hoy lo hemos visto aquí de manera muy clara. Aunque la tarea de la IREF es compleja y es muy técnica, yo creo que una de las cosas que os distingue más y te distingue es la capacidad para presentarlo de una manera comprensible. Digamos, un extracto tuyo podría ir directamente a las pruebas de acceso a la universidad para coméntese qué nos están diciendo desde la IREF, porque no solo es buen castellano, sino que es buena economía y bien dicha. Me encanta que no hayas traído un PowerPoint, que haya sido una explicación oral clásica y que yo haya podido tomar apuntes como hacía tiempo que no tomaba con esa facilidad y buen orden. Por lo cual, muchas gracias. Esto es muy útil. Justamente porque la IREF ha ido exceliendo en esta voluntad de hacerse entender, de que no sea un consejo abstruso solo para expertos y que sea comprensible incluso para los representantes y las autoridades y también para la ciudadanía y los expertos. Voy a apuntar una petición, porque más que una pregunta es una petición a raíz de lo que has comentado justo al principio, cuando has dicho que nuestra actividad, la de la IREF, es siempre preventiva ex ante y que eso descarta a otras actividades que ya se hacen sobre los cierres de los ejercicios. Yo quisiera sugerirte desde tu especialísima posición que la ciudadanía, los expertos, los representantes y las autoridades están muy a ciegas ante toda la información que les llega sobre cierres de los ejercicios presupuestarios. De manera que el elemento potentísimo de inercia que esto genera sobre el gasto futuro, nadie habla de él. Y cuando lo hablan, lo hacen el espécimen experto que puede ser más opaco si quiere, que es la intervención general del Estado y las intervenciones de cada comunidad autónoma, que puede hacer muy opaco el discurso y que se entienda poco por parte de la población educada en general. Y yo creo que aquí hay una tarea en la que la IREF podría retomar como simplemente para decir, partimos de estos datos, pero estos datos que no sean los que nos dan directamente, sino que estén bien digeridos y que puedan ser comprensibles. Se había dicho que se cerraría con un déficit del 2%, se ha cerrado con un déficit del 3%, pongamos por caso, y esto se ha debido esencialmente a desviaciones en tales y tales partidas respecto a lo que se había dicho, porque si no, no se vuelve a hablar del origen de las desviaciones. Se quedan en un totum revolutum macroeconómico puro, 1% del PIB, unas décimas, eso impacta efectivamente sobre las necesidades de financiación. Pero ¿en qué nos hemos desviado? Con la COVID lo hemos visto claramente, porque ha sido muy evidente, pero la que volvemos a una situación más de normalidad, hay que ver si esto ha sido porque se ha gastado más en sanidad, en pensiones, en defensa, en subvenciones a qué entidades, en fin, hay una enorme variedad de orígenes que yo creo que no hay conciencia a todos estos niveles, ciudadanos, expertos, representantes y autoridades, de dónde viene lo que condiciona el futuro. Yo creo que vuestra capacidad y vuestra prioridad de ser claros para hacer llegar esas recomendaciones, ahí tendría un buen aspecto donde lucir y que estaría justificado con vuestra tarea y vuestra función tal como está fijada en la legislación. Pues tomo nota. Ya he empezado diciendo que nosotros tenemos, y no me sorprende tu reflexión, primero porque lo has vivido, como bien dice, yo también me alegré muchísimo cuando me dijeron que venía, nos conocimos en momentos muy difíciles, yo he hablado de la crisis financiera, pues momentos eso muy complicados, ¿no? Tratamos de hacerlo, pero es verdad que no de forma clara, pedagógica y a lo mejor simplemente en un cuadro. Tratamos de hacerlo, mira, por ejemplo, cuando evaluamos los presupuestos generales del Estado, sobre todo porque ahí tenemos comparecencia en el Congreso,
sí que vemos las desviaciones que hay en la presupuestación de ingresos. Eso, por ejemplo, sí lo analizamos. Y sí que vemos qué desviaciones hay en los ajustes de contabilidad nacional que no se publican. Quiero decir, desde hace años tú calculas el déficit presupuestario y cuando vas al objetivo de estabilidad definido en términos de contabilidad nacional, por diferencia sabes que esos son ajustes de contabilidad nacional. Pero ya desde hace años, yo creo que desde el año 17, no se detallan. ¿Qué ocurre? Que claro, a mí me parece que entiendo el papel que cada sitio, en cada esfera hay, ¿no? Pero que en la comisión, por ejemplo, de presupuestos se esté debatiendo sobre partidas de 200 millones y resulta que hay un resto de 5.000 millones que no preguntan qué ajustes son los que están ahí previstos y que realmente, volviendo a la reflexión que me hacía Albert, luego la mayor parte de las desviaciones se producen precisamente en la previsión de ingresos y también en los ajustes de contabilidad nacional, con lo cual eso es un cajón que es difícil de ver. Y en ese sentido, yo creo que la IGAE ha ido dando pasos en ese aspecto a una mayor transparencia y a una mayor pedagogía, pero es cierto que al hilo de la información que se recoge de comunidades autónomas, este año se les ha solicitado que envíen información en términos de contabilidad nacional en el ámbito de los marcos presupuestarios plurianuales que tienen que enviar. Y alguna comunidad nos ha sugerido, por favor, haced un seminario porque nos resulta muy difícil cumplimentar esto en términos de contabilidad nacional. Con lo cual no me sorprende porque ha habido comunidades y así lo haremos. Nosotros siempre además intentamos que participen, bueno, pues si pudiera estar representantes de la Administración del Estado, la Intervención General, pues que vayan las intervenciones de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, que también el interventor local tiene que hacer cálculos en términos de contabilidad nacional, pero justo al hilo de esta información que se les ha pedido, hemos recibido petición de varias comunidades autónomas. También cuando analizamos las comunidades autónomas o los ayuntamientos, procuramos ver, cuando vamos actualizando nuestra previsión, lo que sí que decimos es qué desviación se produce respecto a nuestra previsión. ¿Por qué la cambiamos? Pues la cambiamos porque los datos de ejecución, pero es verdad que entiendo, Albert, que tú lo que me dices es la ejecución respecto a lo que en el presupuesto se preveía. Ahí la dificultad es que no tenemos presupuestos en términos de contabilidad nacional, pero es verdad que nosotros sí que convertimos todo a contabilidad nacional y a lo mejor ahí podemos hacer algo. Por ejemplo, en la parte local, que como sabéis en el 2022 se ha cerrado con déficit, un poco la explicación que se dio es que era el impacto negativo de la liquidación del 2020 en el 2022. Eso, pues efectivamente ha afectado, pero la causa fundamental de la desviación es que el crecimiento del gasto local ha sido del 14,6%. ¿Por qué? Pues porque estamos en un contexto de suspensión de reglas fiscales, porque se ha permitido aplicar remanentes de ejercicios anteriores, porque era un año preelectoral y desde luego porque la inflación está impactando en el gasto municipal. O sea, eso también. Pero sí que, por ejemplo, eso lo dijimos en el informe, dijimos, sí, muy bien, el impacto de la liquidación es de esto, pero lo que ocurre es que hay un incremento del gasto local del 14,6%. Y ahí sí que en algunas entidades locales hemos pedido aclaraciones del carácter estructural del incremento del gasto. Pero toma nota, Albert, y si podemos hacer algo, lo haremos. Gracias. La segunda pregunta la planteará el señor Jordi Cavaller Vilella, economista, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, vicepresidente de la Comisión de Economía Internacional y de la Unión Europea del Colegio de Economistas y exmiembro del Consejo Asesor de la AIREF, que durante 5 años obtuvo una retribución emocional exenta de impuestos muy gratificante. Hombre, y les dábamos un tentempié para que no se nos desmayaran. Que no era retribución en especie. No llegaba a esa categoría, te lo puedo asegurar. Al menos no los declaré. Espero no sufrir una inspección. En todo caso, eran unos buenos tentempiés.
Bueno, pues primero también sumarme al agradecimiento por venir hoy aquí con nosotros y compartir tus reflexiones. Creo que es un placer siempre escuchar una opinión tan cualificada y en particular pues creo que la AIREF está en muy buenas manos teniendo una persona de la capacidad técnica de Cristina Herrero. Y yo quisiera preguntarte o comentarte algo que me ha surgido a raíz de tu presentación, que has hablado de la nueva pata de evaluación que ahora está asumiendo la AIREF. Y en particular, si crees que la AIREF tendría que asumir un papel más relevante o más preponderante en todo lo que tiene que ver con la evaluación ex ante de políticas públicas de carácter económico, ya tanto las que se refieren a gasto ordinario, gasto de inversiones, transferencias, y que ya sé que hay otros organismos de la Administración Central del Estado que se dedican a la evaluación, agencias de evaluación, pero que no están teniendo, digamos, este papel, o al menos de cara al público no se sabe exactamente si se están evaluando. Entonces, bueno, pues tenemos el modelo, por ejemplo, en Inglaterra, de que el Instituto de Estudios Fiscales hace una evaluación sistemática de todas las políticas de modificaciones de impuestos, políticas de gasto, y que aquí creo que la AIREF la está haciendo, pero la está haciendo con un carácter más ex post, más a petición, como has mencionado, de las comunidades autónomas que piden los spending, que piden evaluaciones de políticas, o bien encargos del gobierno, como son los spending reviews. Pero si crees que realmente la AIREF tendría que hacer, cambiando evidentemente sus estatutos y seguramente, no sé si ley orgánica y todo quedaría incluida aquí, asumir este papel de gran evaluador de las políticas públicas, para que así el debate sobre las consecuencias de estas grandes reformas sea un debate mucho más con elementos de opinión técnico mucho más elevados de los que existe hoy en día, ¿no? Que ahora no sabemos muy bien si se ha introducido una deducción o una distorsión en precios, como los precios energéticos. ¿Cuáles son los efectos, por ejemplo, redistributivos de estas políticas? No quedan claros, ¿no? Entonces, no sé si la AIREF tendría que tener un papel así mucho más preponderante en este aspecto. Pues mira, en el tema de evaluación, yo creo que tenemos que tener en cuenta de dónde partimos, y en ese sentido se ha avanzado mucho, lo cual no quiere decir que no haya camino por recorrer, y además yo creo que algún camino en relación con la AIREF, yo diría que, iba a decir urgente, pero claro, ahora ya con la magnitud de las cosas que hay sobre la mesa, no sé si calificar de urgente algo relacionado con la configuración de AIREF, pero sí que es verdad que ya nos está dando algún problema práctico, ¿no? Y me explico. La evaluación en España prácticamente no existía, no había cultura evaluadora y no hay expertise evaluador en la administración. Y eso es así. Entonces yo creo que la orientación, así como está muy desarrollado el ámbito de la auditoría financiera, el ámbito de la auditoría operativa, los controles de legalidad, controles de procedimiento, lo que es la evaluación con la aproximación que AIREF tiene, que es una evaluación de eficacia, y siempre que sí pueda también incorporando criterios de eficiencia y equidad, pues eso realmente no hay un expertise en la administración. No hay ni un cuerpo siquiera que a lo mejor tenga entre sus competencias hacer ese tipo de consideraciones. Y buena prueba de ello es que cuando, por ejemplo, al hilo de la sostenibilidad había que tomar algún tipo de medidas, se optaba por recortes lineales de gasto que se repartían de forma, y miro a Albert, y bueno, y veo que también la persona que está a su lado me asiente, ¿no? La secretaria de Hacienda. ¿Por qué? Porque realmente no había una priorización del gasto ni una evaluación detrás de esas decisiones. Había un recorte lineal que se repartía por consejerías o se repartía por ministerios o por concejalías, ¿no? Que son los famosos acuerdos de no disponibilidad, que era la medida estrella de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Teniendo en cuenta que esos son los inicios, pues yo creo que en poco tiempo, por lo menos en lo que a AIREF se refiere, se ha evolucionado mucho. Cuando en el 2017
a resultas de esa recomendación de la Comisión y del Consejo, España decide, compromete que va a hacer un spending review en 3 fases para el periodo 2017-2020. Bueno, se nos pusieron los pelos de punta porque no había gente en AIREF para hacer eso. Se tuvo que coger gente de las distintas divisiones, gente que no tenía expertise en eso, y en ese sentido solo alguien como José Luis, que venía del ámbito externo a la administración, montó allí una organización con gente, con PMOs externos, ¿no?, del ámbito privado, con consultoras y demás, que permitió avanzar en el ámbito de la evaluación. Yo a veces me dicen, bueno, pero este primer informe, esta primera evaluación, pues bueno, lo que os decía antes, ¿no? Se hace camino al andar y muchas veces yo creo que la posición de AIREF es remover cosas que si no están ahí estancadas, ¿no? La evaluación de AIREF es una evaluación además eminentemente práctica, con lo cual ya me gustaría a mí tener 2 años, y no te digo nada al director de la división de evaluación, que siempre se está quejando de los plazos, 2 años para evaluar una política con todo el rigor técnico que sea necesario. Pero claro, llega tarde. Si esto tiene que servir para tomar decisiones, llega tarde. Entonces nuestras evaluaciones están muy orientadas a obtener unos hallazgos y unas propuestas. Y eso hace que el plazo medio de nuestras evaluaciones sea de 12 meses, de los cuales, mira, me gustaría haber extraído un gráfico de una de las últimas que vamos a hacer de instrumentos financieros. Para la evaluación real tenemos 3 meses, porque nos ha costado los 9 restantes firmar los convenios necesarios para acceder a toda la información y establecer los cruces de los bases de datos. Para la siguiente será más fácil. O sea que yo entiendo que todo, y luego es que además cuando ya parece que tienes de acuerdo a todo el mundo, pues hay una ley que prohíbe la cesión de datos que no sean para no sé qué finalidad. Y ya y ahí los servicios jurídicos, he de decir que hay muy buena voluntad por parte, por ejemplo, de las instituciones que han participado en esta evaluación, pero ya tienes que estar buscando quién es el tercero seguro, quién va a hacer el cruce de bases de datos, y eso lleva su tiempo, y en ese sentido yo creo que hemos avanzado mucho. Ahora mismo ya hay una división de evaluación, hay unas 20 personas en esa división de evaluación y por lo tanto AIREF es plenamente dueña y propietaria de las metodologías de evaluación y de los planes de evaluación. Decimos qué vamos a evaluar, con qué metodología y cómo vamos a hacerlo. A veces, después de haber recibido el encargo, no llegamos a un acuerdo sobre el plan de acción y se suspende la evaluación porque ahí AIREF no entra en cosas que considera que no es su actividad. Desde ese punto de vista, yo sinceramente, con los mimbres que tenemos ahora, con las capacidades que tenemos ahora, me veo más en la evaluación ex post. Eso no quita que no sea necesaria la evaluación ex ante, que yo tendería a situar más en el ámbito de la administración, pues de la agencia de evaluación y demás. Es verdad que tendrán que recorrer el camino que hemos recorrido nosotros en cuanto a expertise, metodologías y demás. Y ahí te doy la razón, Jordi, que puedes decir ya, pero es que las decisiones hay que tomarlas ya y a lo mejor AIREF puede hacer algo. Pues a lo mejor puede hacer algo. O sea, no me aparto de que así sea, ¿no? Pero yo donde veo la mayor ventaja de la AIREF en materia de evaluación es en que la AIREF tiene ascendente sobre todos los niveles de la administración. Entonces, hay muchas políticas de corte transversal en la que participan todos los niveles de la administración. Por ejemplo, lo que hemos hecho de evaluación del gasto sanitario, evaluación de las políticas activas de empleo. Ahora estamos evaluando el tratamiento de los residuos urbanos, que aquí han entrado todos los niveles, incluidas también las entidades locales. Y yo creo que ahí sí que AIREF es única. En lo demás a lo mejor ahora es única, pero puede no serlo. Pero AIREF en eso es único y es ese ascendente sobre todos los niveles de la administración. ¿Qué me parece que es más fácil de arreglar a lo mejor a corto plazo? Bueno, sin perjuicio de eso hicimos una evaluación ex ante que nos mandaron
nos encargaron evaluar una iniciativa legislativa popular para el establecimiento de una especie de renta mínima que luego sirvió de base para la creación del ingreso mínimo vital, que ahora evaluamos año a año su aplicación, pero ya con carácter ex post. Pero sí que es verdad que el tema de que solamente sea posible la evaluación por encargo de las administraciones públicas, eso yo creo que hay que darlo una vuelta. ¿Qué ocurre? Que como no es una competencia, yo hablaba antes de la legitimidad que nos da el que estemos regulados por una ley orgánica y desde luego que el nombramiento del presidente o la presidenta tenga que ser por mayoría absoluta del Congreso. En el caso de esta presidencia, pues tuvimos la suerte de que me eligieran por unanimidad, pero si no, te exigen mayoría absoluta. Yo creo que eso te da fuerza suficiente. Pero claro, la evaluación no ha entrado por la vía de la ley orgánica, sino por una reforma del estatuto. Ahí es donde se ha creado la división de evaluación. Y eso deja la evaluación fuera de las garantías que nos da para la otra actividad la supervisión. Por ejemplo, en el tema de las propuestas, de seguimiento de las propuestas. Aquí el Ministerio de Hacienda ha comprometido en el plan de recuperación que va a hacer un seguimiento de las propuestas que les hacemos en el ámbito del Spending Review y lo está haciendo. Nosotros también tenemos un observatorio de hallazgos y propuestas. Pero ciertamente ahí no hay cumplir o explicar que en el ámbito de la evaluación habría que modularlo. No es lo mismo la supervisión, donde tú lo que dices es, cuidado, tienes riesgo de incumplir y tienes que tomar medidas, y ahí la administración te tiene que decir, pues mire, yo espero que sí, por esto, por esto y por esto, a hacer a lo mejor propuestas que entran más en decisiones a lo mejor de política fiscal. Ahí yo creo que tendríamos que ver. Pero esa transparencia en el grado de aplicación de las propuestas, yo creo que sí que sería fundamental. Y eso el Ministerio de Hacienda lo ha comprometido en el plan de recuperación, pero no lo exige, no hay una exigencia legal para hacer ese seguimiento. Yo espero también llevar a lo mejor al Consejo de Política Fiscal y Financiera que ese seguimiento pueda también ser hecho en las evaluaciones que hacemos en las comunidades autónomas. Segundo punto, en el ámbito de la evaluación nos financiamos con precios públicos que cobramos por los encargos que nos hacen, mientras que en la parte de supervisión nos financiamos con una tasa de supervisión que pagan todas las administraciones públicas, a excepción de los ayuntamientos cuyo presupuesto es inferior a 200 millones de euros. Si tenemos que tener una estructura fija, permanente, para hacer evaluaciones, eso tiene que financiarse con la tasa de supervisión. Pero eso me lleva a que la evaluación no puede estar sometida al mayor o menor apetito, permitidme entre comillas, que tengan los gobiernos por la evaluación, porque imaginaros que puede, yo os decía, tenemos el compromiso de permanencia del Spending Review, que ha comprometido el gobierno en el plan de recuperación, y tenemos a 10 comunidades autónomas que estamos evaluando. ¿Quién te dice a ti que los próximos gobiernos continúen o no con esa evaluación? Y eso sí que tiene que haber una garantía de que no se retrocede en lo que se ha avanzado en evaluación. En el plan de recuperación se compromete además que el Spending Review nuevo de alguna forma se determinarán las materias que se van a evaluar de acuerdo con la IREF. Bien, eso en la primera fase de ese Spending Review, ese tener en cuenta la IREF ha sido francamente mejorable. A la IREF echan falta muchas cosas que habíamos propuesto evaluar y tener en cuenta la IREF tiene que mejorar en las siguientes fases del Spending Review, porque lo cierto es que si veis en nuestra página web la cuantía del gasto comprometido por las evaluaciones del Spending Review, esa cuantía del gasto comprometido por la evaluación es claramente decreciente. Y ahí nos da la impresión de que ese primer impulso está perdiendo fuelle. Entonces, ¿cómo se puede conseguir que eso no ocurra? Pues efectivamente, Jordi, dando una iniciativa en evaluación a la IREF y desde luego regulando la financiación, la plantilla y las consecuencias de esas evaluaciones por la ley, en la ley orgánica, porque la vía del reglamento es claramente insuficiente.
Evidentemente, en materia de evaluación, es fundamental que las administraciones públicas nos digan lo que quieren evaluar, faltaría más, porque de hecho nosotros nos encontramos cuando, por ejemplo, alguna comunidad autónoma te dice, oye, evalúame esto, es porque ya de sobra sabe o ha detectado que ahí tiene alguna ganancia de eficacia. Por eso yo, cuando luego a lo mejor el titular es la IREF denuncia, que me da igual, el gobierno central, el gobierno autonómico, que vamos a ver, lo que no podemos hacer es, si queremos fomentar la evaluación, es que esté en peor posición el que evalúa que el que no evalúa. Y desde luego nadie te manda a evaluar un ámbito en el que sabe que están funcionando bien las cosas, para eso no serviría la evaluación. Entonces yo creo que la cultura de la evaluación y la pedagogía también tiene que llegar a ese ámbito, pero estoy de acuerdo contigo, Jordi, que hasta aquí, de lo que había, ahora se ha hecho mucho, pero probablemente ahora haya que pensar en algo más. Bueno, con la acumulación de leyes que hay, este cambio te va a costar. Pero bueno, y es ley orgánica. Por esto ley orgánica, pero bueno. Bueno, pero oye, en mi hay que caso se pedirlo. pusieron de acuerdo y me ratificaron por unanimidad. No pierdo sí, la hombre. esperanza de que No, lo que no tenga que ver pierdas, con no. aire No pierdas. sea Y unánime. aquí estamos para pedirlo, ¿eh? Ahí estamos para pedir, ¿eh? Muy bien. La tercera de las preguntas de fila cero la formulará la señora Laia Sas Sabater, economista, jefa de área de la Agencia Tributaria de Cataluña y miembro del Comité Ejecutivo de la sede de Tarragona del Colegio de Economistas. Laia. Gracias. Bueno, me uno al agradecimiento y las felicitaciones de mis compañeros por la claridad de la exposición y que nos ha resultado muy útil y esclarecedor. Respecto a la pregunta que le planteo es en cuanto al plan de recuperación, transformación y resiliencia para canalizar los fondos europeos destinados a reparar los daños provocados por la crisis que generó el COVID-19, ¿qué efectos espera la IREF que tenga sobre el escenario económico y fiscal en Cataluña y en especial sobre la sostenibilidad? ¿Puedo decir que no a alguna pregunta? En esta no, en otra no. Es que es muy difícil. No, nosotros lo que hemos dicho, bueno, ciertamente es pronto para evaluar los efectos estructurales que se pueda tener del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Eso ya está claro, porque no olvidemos que al plan se le otorga una función más de corto plazo, de inversiones y demás, y una parte más de reformas, un papel transformador, que es el que, por ejemplo, nos reprochan que no hayamos tenido en cuenta en nuestra opinión de sostenibilidad a largo plazo. Pero no conozco ninguna estimación de impacto estructural, ni por parte de ninguna IFI, ni por parte de la propia Comisión Europea. Realmente saber lo que eso puede ser, pues es difícil. Ahí nosotros lo que sí que es verdad es que, vamos a ver, tiene que tenerlo. Que son 140.000 millones, o sea, tenemos que tener esa capacidad transformadora. Entonces, cuando hicimos la opinión de sostenibilidad, lo que hicimos fue un escenario base y un escenario que llamábamos de mayor crecimiento. Y ese mayor crecimiento, que suponía 3 décimas adicionales sobre el crecimiento previsto, nuestro crecimiento del PIB potencial, que habíamos puesto el 1,3, pues se pasaba al 1,6. ¿Qué implicaciones eso podría tener en términos de sostenibilidad? Y lo que le decíamos es, y esto puede sustentarse en las reformas del plan de recuperación y el impacto del plan de recuperación. Y en ese sentido, el plan de recuperación es fundamental porque el crecimiento económico no solucionaba de manera importante temas de sostenibilidad. Por eso ya ahora te digo el impacto concreto con todas las limitaciones. Por eso a nosotros lo que nos choca es que, siendo tan importante la buena ejecución del plan en términos de crecimiento económico y en términos de sostenibilidad, no está previsto un mecanismo de evaluación. Más allá del cumplimiento de hitos, que bueno, esos son cumplimientos más bien formales, ¿no? Un compromiso, se ha hecho o no se ha hecho, ¿no? Pero una evaluación del impacto que está teniendo el plan y de la eficacia del plan, pues nos parece, lo echamos en falta. Y entonces lo que hemos propuesto es un modelo de gobernanza, de evaluación del plan de recuperación,
donde desde luego habría una evaluación más en el ámbito de la propia administración, donde habría que definir bien unos indicadores de resultados. Eso también es muy importante, es lo primero que tenemos que saber, cómo estamos midiendo los resultados, que no puede ser número de enchufes puestos. El hito entiendo que puede ser ese, pero el resultado no puede ser ese. Y probablemente alguien externo, podría ser AIREF o Banco de España, no sé, en fin, alguna institución, pues una evaluación pues más semi-ex post, porque tendría que ser próxima en el tiempo, a lo mejor de carácter general. De hecho, mira, una de las cosas que vamos a evaluar en la siguiente fase del Spending Review son instrumentos financieros que se han potenciado en el ámbito del plan de recuperación, que eran pequeñitos y que se les otorga un papel principal en el plan de recuperación. Y nos parece que para ser merecedores, podríamos decir, de esa mayor dotación y de ese mayor papel, lo primero que habríamos tenido que hacer es evaluar si ese instrumento, tal y como está diseñado, está siendo eficaz o no. Y ahí sí que vamos a entrar a evaluar cosas. ¿Qué nos ocurre? Que realmente, me lo habréis oído decir muchas veces, la información del plan de recuperación es imposible hacer una estimación buena y fiable de cuál es el impacto que eso está teniendo. Ya no te hablo solamente ya de reformas estructurales y de efecto en el PIB potencial, sino en efectos más inmediatos en lo que es el crecimiento del PIB del año siguiente, ¿no? Y ahí, por más que se lo pedimos, nos dicen que ya se conoce toda la información. En el ámbito fiscal, por eso cuando tú me decías el impacto fiscal, claro, lo que nos dicen es que son neutrales. En términos de contabilidad nacional hay un principio de neutralidad, de manera que se va compasando el gasto con el ingreso y eso no supone un déficit. Y ese es el argumento para que a lo mejor no se dé el desglose de las partidas afectadas en términos de contabilidad nacional. Pero es que no es baladí. Por mucho que eso no tenga una implicación contable en términos de déficit en este momento, no es lo mismo que se esté acometiendo gasto corriente, que se esté acometiendo gasto de capital. El efecto multiplicador no es el mismo, el impacto a futuro de unas inversiones que van a requerir luego gastos de funcionamiento, de mantenimiento y demás, determinados gastos, por ejemplo, de modernización de las administraciones públicas, que pueden suponer un mayor gasto ahora, pero que pueden originar una ganancia de eficiencia. Entonces, claro que importa, más allá de que formalmente y contablemente no afecte al déficit por este equilibrio de fondos. Bien, ¿qué hemos hecho en AIREF? Y tenemos publicada también la metodología, pues nos hemos diseñado una metodología que, claro, parte de un montón de supuestos, porque lo que vamos viendo, hemos analizado por líneas que suponen, pues yo creo que estamos en torno al 70 o al 80% del gasto total, y lo que hacemos es estimar un determinado perfil de ejecución de las inversiones, lineal creciente, lineal decreciente, cuadrático, en fin, en función de quién es el que está ejecutando la inversión. Con eso, ahí lo que podemos hacer es contar la metodología que hacemos, pues entramos en todo lo que hay disponible, que son los informes de la comisión, los informes de la Oficina Económica del Presidente, entramos en las plataformas de licitación, en la base nacional de datos de subvenciones, pero lo que nos encontramos es que a veces la información no es coherente. Y entonces ni siquiera podemos explotar eso. Pero bueno, hacemos lo que podemos y finalmente llegamos a una cifra y ahí lo que contamos es lo que hacemos, por si alguien le puede ayudar para ver el impacto que puede tener en sus cuentas. Y ahí lo cierto es que nosotros pensamos que el plan va a tener sus efectos completos. Lo único que está pasando es que se va demorando el calendario de ejecución o del momento en que esos fondos están llegando a la economía real. Es verdad que eso no es irrelevante porque hemos revisado el multiplicador. Al principio teníamos un multiplicador del 1,1, 1,2 y ahora tenemos un multiplicador del 0,9 porque claro, el contexto económico no es tan favorable como lo era si se hubiera llevado
el ritmo que inicialmente estaba previsto. Dicho eso, la última previsión que tenemos, pero no descarto que tengamos que revisar a la baja, nosotros siempre vamos con una expectativa de que en algún momento esto tiene que despegar, es que el impacto que tendrá el plan de recuperación en el 2023 será de un 1,7%, ¿vale? Sobre el nivel de PIB respecto a un escenario sin plan de recuperación. Eso luego, estábamos en el 2 No. y ahora estamos en el 1,7. Yo he visto algún cálculo que ha hecho tanto la Generalitat como algún otro estudio y creo que los cálculos que ahí sale, que estaría pues en torno, me parece que he visto entre un 1, un 1,3 en lo que es la economía de Cataluña, pues se utiliza un modelo QUES, una versión del modelo QUES de la Comisión, y lo que se hace es incorporar como variable exógena el impacto previsto a nivel nacional. Los datos utilizados, entiendo, en el momento en que esos fueron los del Banco de España, que en ese momento tenía incluido un impacto de 2. Nosotros ahora estamos en el 1,7, o sea que, y según esos trabajos, el impacto sobre la economía catalana, pues yo creo que lo sitúan entre el 1 y el 1,3 en función de la incidencia que eso tendría en términos de productividad. Y no me pidas que te diga más, porque para llegar a esta conclusión nos ha llevado, porque claro, teníamos a 2 personas, una de ellas se ha ido, tendría que reflexionar el por qué, siguiendo las licitaciones, viendo estas incongruencias, viendo un poco los fondos que se van desembolsando a las comunidades autónomas, para ver si se puede estimar que el ritmo de ejecución nacional podría trasladarse a cada comunidad. En principio aplicamos un criterio homogéneo, no tenemos capacidad para ver los proyectos específicos de cada comunidad, y ese es en el entorno en el que estamos. Bien, la cuarta y última pregunta de la fila 0 irá a cargo del señor Josep Viñas Xifra, economista, síndico de la Sindicatura de Comptes de Catalunya y presidente de la Comisión de Gestión Pública del Colegio de Economistas. Josep. Muchas gracias. Primero también agradecer al Colegio de Economistas la invitación y a Cristina Herrero por haber expuesto de una manera tan clara sus opiniones. Yo quería también enfocarme en las cuestiones de estudios de evaluación. Ahora hay una tendencia de los órganos de control externo, al menos parece que hay una tendencia a cambiar la idea de las auditorías de regularidad por auditorías operativas. Entonces yo le quería preguntar cuál es su opinión sobre la complementariedad entre la evaluación de las políticas públicas y las auditorías operativas de las entidades públicas. Pues fíjate que nosotros cuando evaluamos algo, por ejemplo, las políticas activas de empleo, siempre vamos a ver si el Tribunal de Cuentas o los órganos de control externo han dicho algo al respecto, porque evidentemente nuestra visión es más un análisis granular con microdatos de la eficacia, por ejemplo, de los programas de las políticas activas de empleo, ¿no? Pero siempre nos interesa ver si ya se ha dicho algo, pues en materia de procedimientos, en materia de alcance, en materia de... Entonces ahí yo creo que hay claras sinergias entre los distintos enfoques que podamos tener según nuestro expertise las distintas entidades. Respecto a las auditorías operativas, pues hombre, yo creo que sí que podrían ser muy complementarias. En mi opinión, y a lo mejor me corriges porque no sé exactamente cómo se desarrollan luego, y ya sé que potencialmente pueden tener otro ámbito, pero yo diría que las auditorías operativas están más orientadas al análisis de una institución o un ente concreto. Ya sé que también se pueden hacer de programas y con otra visión, pero yo creo que en la práctica se entra por un ente, se va a hacer una auditoría operativa del funcionamiento de un determinado ente. En el caso de AIREF no, lo que se evalúa es una política, donde fíjate que os comentaba lo del convenio, participan normalmente un montón de instituciones en su gestión. Y yo diría que la auditoría operativa, en ese aspecto, se cuestiona un ámbito más amplio
y AIREF a lo mejor es más concreta en cuanto a la eficacia. Me explico. La auditoría operativa puede incluso cuestionarse si los objetivos de la entidad o los objetivos del programa están bien fijados. AIREF no. AIREF, el objetivo de la política pública es el que es. Y lo que ve es si el instrumento está sirviendo de forma eficaz, eficiente, al cumplimiento de esa política pública. Pero no, aunque a veces decimos, vaya objetivo, se podría haber formulado, pero ahí AIREF no puede decir nada. La auditoría operativa sí. Puede decir, oye, estos objetivos no están bien definidos. Estos indicadores para medir estos objetivos no están bien definidos. Entonces, yo diría que la auditoría operativa es más de carácter orgánico en la medida en que entra por un ente que tiene un espectro más amplio y que, sin embargo, AIREF profundizaría en un aspecto concreto que sería el ámbito de la eficacia y eficiencia. Sinergias todas las del mundo. Por eso nosotros el marco, si ha habido un pronunciamiento en términos de procedimiento, de objetivos, de funcionamiento, siempre nos interesa, porque el procedimiento y la eficacia de la institución o del órgano, claro que condiciona la eficacia del programa o de la política pública. Y en ese sentido, yo creo que podrían ser perfectamente complementarias, tendrían sinergias. Yo creo que no se produce ninguna duplicidad y nosotros, ya te digo, yo no sé vosotros si leéis las evaluaciones de AIREF, pero nosotros lo primero que hacemos cuando nos encargan una evaluación es ver si hay un pronunciamiento del Tribunal de Cuentas o del órgano de control externo que pueda tener la comunidad. Muchas gracias. Pasaríamos, aunque como siempre vamos mal de tiempo, pero pasaríamos a las preguntas del público. Del público en streaming solamente tenemos una pregunta y aquí veo que hay una pregunta pedida, 2, 3. Yo diría, dada la hora que es, yo cerraría con estas 3 preguntas más la que formularé que nos ha planteado el streaming para poder dar por cerrada la sesión. El orden, creo que primero estaba el señor. ¿Estaba? Bueno, Joana, ¿cómo ves? Sí, buenos días, Cristina. Muchas gracias por tus explicaciones y tus comentarios. Yo vengo del mundo de la asesoría fiscal y me da un poco la sensación de que en general en este país todo el mundo ha tratado con cierta alegría los análisis sobre la presión fiscal, ¿vale? Y no solo en términos objetivos, sino en términos de esfuerzo fiscal por las rentas. Es decir, no es lo mismo decir que tenemos una presión fiscal del 27% cuando las rentas son 50.000 euros que cuando las rentas son 500.000 euros. Yo no sé si vosotros os habéis planteado en algún momento entrar en este tema con seriedad y con rigor. Da igual quién vaya a usar estas cifras, los de derechas, los de izquierdas, pero creo que sería muy útil tener esta información hecha con regularidad, con seriedad por vosotros, como hacéis las cosas, y luego además en términos comparativos con los países de nuestro entorno. No sé si habéis hecho ya algo o os lo habéis planteado, pero creo que sería de mucha utilidad para sacar dogmatismos, cuentismos y historias sobre este tema. Pues la verdad es que no hemos hecho nada y no nos lo hemos planteado. Yo te agradezco que digas que un análisis de AIREF sería desde luego oportuno, pero en este momento ni lo hemos hecho ni lo tenemos previsto. Pero te digo lo mismo que con lo de Albert, tomo nota porque probablemente al hilo de alguna opinión donde sí que nosotros, por ejemplo, constatamos cuando vemos, oye, pues se sale de la crisis con un sector público que tiene mayor peso, tanto en términos de ingresos como en términos de gasto. Eso está claro. Pero claro, la perspectiva de AIREF, es decir, así como en la parte del gasto, buena parte es gasto estructural, tenemos medidas estructurales por parte de la Administración Central y de la Seguridad Social, como por ejemplo el IMV. Tenemos una estimación de que en torno al 60% del incremento del gasto asociado al COVID en el ámbito de comunidades autónomas se ha convertido en estructural. Entonces hay bastantes
elementos que nos inducen a pensar que hay un componente estructural de ese aumento en el peso del sector público por el lado del gasto. Por el lado de los ingresos, ahí existe la duda, porque como sabéis hemos tenido unos años de un incremento de la recaudación vinculado en parte a la inflación, pero ya sabéis que ahí hemos tenido un residuo durante los años 2021 y 2022 que no hemos sabido explicar. Porque realmente los componentes de la demanda que determinaban la base imponible del impuesto no reflejaban esa evolución. Y ahí la duda es, desde luego a nosotros nos sale que ya en el 2023 no existe ese residuo, que sabemos explicar ya todo. Y entonces lo que sí que hemos hecho ha sido, en el último informe de actualización del programa de estabilidad, una descomposición de esta evolución de los ingresos, qué parte se debía a crecimiento real, qué parte a precios, qué parte a aumento de tipos efectivos, qué parte a cambios en la mecánica de la recaudación y qué parte no sabíamos explicar. Y estamos terminando, porque lo hemos puesto en un recuadro, nos parece que podemos explicar algo más y estamos haciendo un documento metodológico. Pero siempre la aproximación de AIREF ha sido en esos términos, ¿no? ¿Qué ha pasado con los ingresos y gastos? Y esto se va a mantener a futuro y cómo afecta a la sostenibilidad, ¿no? No nos hemos planteado hacer trabajos en esa dirección, que desde luego nos parecería muy interesante, pero claro, no tenemos capacidad como para hacer todas esas cosas. Hola. 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 Sí, hemos coincidido alguna vez en alguna charla. Y yo soy Mar Balaya, director de Ivalua. Has comentado antes que la evaluación, la cultura de la evaluación no está muy desarrollada, ¿no? a nivel de España, pero sí que es verdad que hay bastantes diferencias a nivel de comunidades autónomas. Aquí, por ejemplo, en Cataluña ya desde diferentes gobiernos llevan muchos años impulsando la institucionalización de la evaluación, ¿no? Desde el 2010-2011 con un acuerdo de gobierno que obliga, ¿no? la realización de evaluaciones ex ante, luego la ley de finanzas públicas, que lo que hace es de alguna manera establece, ¿no? qué tipos de evaluaciones existen y que se crea una agenda de evaluación que ahora se está llevando a cabo y que ha tenido frutos ahora con una agenda de evaluaciones entre el año 23-24 de 150 evaluaciones a nivel de los diferentes departamentos de gobierno o incluso la creación de Ivalua desde hace más de 15 años, que realiza unas 20 evaluaciones al año de media, o incluso ahora apuntaba Josep también la sindicatura de cuentas, que está impulsando también actividades relacionadas con la evaluación en el marco de las auditorías operativas, ¿no? Y ahora la pregunta, ¿no? que yo quería hacer en este sentido es la IREF en su voluntad también de impulsar la evaluación, ¿no? y de promover la evaluación también, si se plantea impulsar también o dar a conocer estas iniciativas, ¿no? que suponen también no únicamente la evaluación, sino la institucionalización de la evaluación, ¿no? a nivel de diferentes comunidades. Y en qué sentido también cuando existen, ¿no? políticas que son relevantes a nivel, como puede ser el ingreso mínimo vital o que afectan a diferentes comunidades autónomas, si os habéis también planteado la colaboración con agencias como Ivalua, ¿no? que realizan también evaluaciones para que éstas tengan seguramente mayores efectos, ¿no? Porque como cuando hay actuaciones, por ejemplo, políticas de rentas que afectan, ¿no? de diferentes administraciones que afectan sobre todo a la ciudadanía, ¿no? Poder tener este tipo de evaluaciones que podría ser un aspecto muy interesante, ¿no? desde el punto de vista de la ciudadanía. Pues totalmente de acuerdo. Las generalizaciones, pues ya sabes que tienen esa, es como, yo qué sé, cuando se habla del sector local, ¿no? Y se dice, bueno, no es un sector muy saneado. Bueno, pues hay de todo, desde ayuntamientos con un ratio de deuda del 400% hasta ayuntamientos que no tienen deuda, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. O sea, cuando yo he dicho no hay cultura, efectivamente, la generalización siempre es injusta, ¿no? Porque estoy de acuerdo contigo que el nivel o el grado de desarrollo no es el mismo en los distintos territorios. De hecho, estoy viendo a Esther
la directora de Economía y Presupuestos de la Generalitat, y cuando nos encargaron o estábamos pensando en el Spending Review, mi primera visita fue nos vinimos, entonces yo era directora de la división de análisis presupuestario y nos vinimos 3 personas de AIREF porque teníamos conocimiento de que estaban haciendo algo en esa materia. Es verdad que ellos más vinculados a lo mejor a los programas presupuestarios, pero vinimos a conocer de primera mano qué se estaba haciendo. O sea que fíjate, en ese sentido sí sabíamos que había iniciativas en este sentido. Respecto a qué podemos hacer para dar a conocer las iniciativas, pues de verdad que tomo nota, porque nosotros, fíjate, hubo una comunidad autónoma, Castilla y León, que entre sus encargos nos mandó evaluar políticas concretas, pero nos mandó diseñar cómo institucionalizar la evaluación en el ámbito de su comunidad, que por cierto le recomendábamos que utilizara ya al órgano de control externo, que era el que tenía en este momento mayor capacidad para de alguna forma realizar determinadas tareas de evaluación. Pero ahí lo que hicimos fue tratar de hacer una comparativa internacional de cómo se organizaba la evaluación en otros países. Y nos presentamos el proyecto a través del Ministerio de Economía para que nos dieran financiación europea. Y nos lo aprobaron, les pareció interesante y nos aprobaron. Entonces, esa parte nos lo financió Europa. Y la comisión se lo encargó el estudio a la OCDE. Y entonces hicimos un estudio de cómo está la evaluación en otros países. Y eso hicimos una reunión para que la OCDE presentara esos resultados de la evaluación, contando pues eso, con todas las comunidades autónomas, ayuntamientos, el Estado, con lo cual nos gusta ser foro de encuentro de iniciativas. Ahora vamos a hacer un foro de encuentro también con servicios de estudio en materia de previsión, con lo cual recojo el guante de a ver qué se nos ocurre para que efectivamente se pueda contar qué experiencia hay en materia de evaluación en los distintos territorios. En eso me parece una idea estupenda. Respecto a lo del IMV, pues sí que es verdad que ya sabes que nosotros, por eso me lo dirás, evaluamos anualmente la implementación del IMV. Es un módulo progresivo, de manera que cada vez añadimos una cosa más y probablemente en algún momento cuando nos metamos más en profundidad, por ejemplo, con el tema de rentas mínimas o la incidencia que eso puede tener en términos de mercado de trabajo y demás, pues necesitemos apoyo, pues de expertise territorial, podríamos decir, ¿no? Y conocimiento territorial. Bien, queda una última pregunta en la sala. Rogaríamos que fuera breve en el planteamiento de la pregunta y haríamos la que ya hace mucho rato nos han planteado por este. La pregunta es básicamente, yo entiendo las reticencias de los alemanes respecto al nuevo sistema de estabilidad presupuestaria que se quiere implementar a la Unión Europea, porque si algo saben nuestros políticos es hinchar expectativas para gastar más de lo que deberían gastar o hacer inversiones con una alta rentabilidad negativa como aeropuertos, carreteras y autovías. ¿Hay alguna manera de evitar y recuperar la confianza de los alemanes de que nosotros realmente no hacemos estas trampas? Pues fíjate que tal y como está configurado el marco, la propuesta legislativa de la Comisión, yo creo que ya no da lugar a las reticencias de los alemanes. Y te digo por qué. Porque la reticencia fundamental que tenían los alemanes es que se dejara el ajuste para el último año. Como los planes son por 4 años y lo que a ellos les preocupaba es que no hubiera un ajuste mínimo anual. Porque creo que el marco fiscal que se nos viene, se tiene la idea de que es más flexible porque cada país va a hacer su senda y no, y voy a explicar por qué. Es verdad que se deja a los países presentar un plan por 4 años. Ese plan, si el país está por debajo del 3% de déficit y del 60% de deuda, lo único que tiene que hacer es comprometerse a que las cosas van a seguir yendo bien.
Si estás por encima del 3%, ahí o tienes una deuda superior al 60%, lo que tienes que hacer es presentar un plan a 4 años que coloque la deuda, como he explicado antes, en una senda descendente con una suficiente probabilidad. Vamos a ver con qué probabilidad nos exigen que la senda sea decreciente, ¿vale? Y eso implica que en los 10 años siguientes, pues eso, la senda de deuda va a seguir disminuyendo. Si tu déficit es superior al 3%, ahí ni senda ni gaitas. El ajuste mínimo anual tiene que ser de medio punto. O sea, eso lo han conseguido poner ese ajuste mínimo, ¿no? Que un poco les preocupaba. Pero a mí donde me parece que la exigencia es mayor es en lo siguiente. Desde luego el diseño de simplificación, cuando decimos no, es que el marco fiscal europeo era muy complicado y había que simplificarlo, desde luego en el diseño no, porque tienes que hacer análisis estocásticos de deuda en unos escenarios de estrés que tienen que cumplir todos los requisitos, en fin, eso desde luego no es nada fácil. Pero lo que es mucho más fácil es la supervisión. Porque ahora lo que te dicen es, mire, presénteme su senda de deuda, que eso sí, previamente la comisión te ha hecho una propuesta técnica. Separarte de la propuesta técnica de la comisión supongo que requiere explicación. O sea, ya de entrada libertad, pero bajo un supuesto. Pero además tú haces una senda de deuda, tienes una previsión de ingresos y con eso sacas cuál es la evolución que puede tener tu gasto primario neto de medidas de ingresos. Bien, pues ese es tu compromiso. Y pase lo que pase con el lado del ingreso, aunque tu coyuntura sea favorable, tu compromiso es el del gasto. Y de ese no puedes apearte. Eso sí, neto de medidas de ingreso. O sea, puedes, pero con las medidas, no con la evolución de, por ejemplo, o con una previsión de ingresos mayor o menor. Tu compromiso de gasto ha sido ese. Y a diferencia de lo que ocurre con la actualización del programa de estabilidad, no puedes revisarlo año a año. Salvo en unos supuestos muy exigentes y que tendrá que precisar la comisión. Por lo tanto, es una auténtica planificación a medio plazo y te fija un compromiso de gasto del que no te puede salir. De manera que te abrirían un procedimiento de déficit excesivo por incumplimiento del gasto, aunque tu déficit pueda estar por debajo del 3%. Luego, al hilo de las inversiones que me decías, te permiten que ese año, o sea, la vinculación o la duración del plan, en vez de 4 años sea de 7, siempre y cuando tus inversiones y tus reformas tengan un impacto positivo sobre el crecimiento económico y la sostenibilidad, y te lo tienen que aprobar. Si eso luego en la práctica se ve que al final has acabado haciendo una cosa que no tiene impacto en términos de crecimiento económico, automáticamente te pasan de 7 a 4 años y tienes que asumir lo comprometido en 7 años en 4. Por lo tanto, tienes una penalización por no hacer las cosas como te has comprometido a hacerlo. Y finalmente, claro, hasta ahora también había sanciones y no se aplicaban. Lo que han hecho ha sido reducir la cuantía de las sanciones precisamente para que sean más aplicables. Por lo tanto, yo creo que los alemanes tienen más garantías de las que tenían en un principio. Gracias. Y ya la última pregunta efectuada por Jaume Erruz desde streaming. El gobierno asumió ante la Comisión Europea establecer una tarifa por el uso de las autovías y autopistas. Eso liberaría de los recursos presupuestarios que se dedican a conservación y operación de las vías para dedicarlos a cubrir el déficit creciente del transporte público. ¿Cuál es la posición de la AIREF a este respecto? Me vais a perdonar, pero ahí AIREF no puede ni debe entrar. Pues por mi parte, gracias por vuestra presencia, al equipo del colegio por las atenciones y la coordinación. Y Carlos, te dejo para que puedas dar. Bueno, muy rápido, porque solo agradecerte, Cristina, pues la claridad que te han dicho las personas que te conocen conforme nos has explicado las cosas. Yo creo que la AIREF es un organismo que es importante para el Estado y no es del todo lo conocido que debería ser. Entonces, yo creo que hoy desde el colegio y con tu presencia pues hemos contribuido un poco más
a que conozcan este organismo, a que te conozcan a ti. La lástima es que no se puede renovar, porque si no, tu cargo... No te creas, me está Porque llamando que ese pena. es un problema, porque 6 años son pocos. Además, con la experiencia que tú tienes de los años que llevas, pues pero esto es así, a veces hay que cumplir con lo que hay, pero que sí que desde el colegio, tanto con José Luis, que ha sido una persona entrañable, como contigo, pues agradeceros a los dos siempre la disponibilidad del AIREP a estar con los economistas y a explicar las cosas que interesan a los ciudadanos. Nada, muchísimas gracias y por la claridad que te has expresado y que no te has negado a preguntas, porque esta no te convenía, no era la acertada. No era la acertada. Y gracias a todos y hasta una próxima reunión. Gracias a vosotros.